Muy buenas tardes a todos los que se están conectando para esta transmisión en directo. Estamos desde la Iglesia Familia en Cristo de Quillacollo, Cochabamba, que dirige el pastor Josías del Carpio. Bueno, para hoy hemos preparado, hoy viernes 8 de noviembre, este tema que tiene que ver con la verdadera inteligencia, ¿no? Así titula, ¿Cómo obtener la verdadera inteligencia? El anterior viernes compartimos sobre cómo obtener la verdadera felicidad. Ahora, en esta oportunidad, entonces vamos a tratar sobre cómo obtener la verdadera inteligencia. Bueno, habíamos empezado la anterior vez con algunas definiciones y también desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? De la psicología, la medicina, la educación y otras ciencias, cómo hacer para poder obtener la verdadera felicidad. Y luego hemos citado también los versículos bíblicos que hablan sobre el tema. Miren, en esta oportunidad también tenemos que citar necesariamente la Biblia, ¿no? Porque ahí es donde mejor se explica los diferentes temas. Y además porque es la palabra de Dios, la palabra infalible. Voy a leer en el libro de Jeremías lo que dice sobre este tema, el capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice así, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si puedes darte cuenta, dice claramente que no se debe alabar el sabio por su sabiduría, ¿no? El inteligente no puede alabarse por su gran inteligencia, que Dios mismo es el que da. Ni tampoco dice que se alabe el valiente por su valentía, si es un hombre muy fuerte, quizá grandote. Tampoco dice que el rico debe alabarse por sus riquezas, ni aun que haya obtenido con mucho esfuerzo. Muchos dicen, de este niño he trabajado duro y por eso que hice riquezas y me ha costado. Aún así no puede alabarse, ¿no? Por ser rico, por ser millonario, ni famoso. Si no, dice, si hay algo en que alabarse, dice, es en entender y conocer a Dios. Ahí está la verdadera inteligencia, miren, tan sencillo. Es simplemente conocer a Dios. Eso es el sinónimo de inteligencia. Muchos no entienden, ¿no? O no quieren comprender porque ellos desean quizá un concepto más humanístico, un concepto más académico sobre el tema, ¿no? Pero aquí está sencillo, en la Biblia, el concepto teológico de que la verdadera inteligencia es conocer a Dios. Y la verdadera sabiduría, ¿cuál será entonces? Si la verdadera inteligencia es conocer a Dios, aquí mismo está en la Biblia. Vamos a ir a Proverbios 9:10. El libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vuelve a decir que conocer a Dios, al Santísimo,
Eso es ser inteligente. Y antes dice que el verdadero sabio es el que teme a Dios. Ahora, no se trata de un miedo, ¿no? Cuando habla aquí de temor a Dios, se está refiriendo a un respeto santo por lo que Dios es, por lo que Él significa, ¿no? Es un miedo a fallarle o miedo a pecar, a hacer cosas malas. A eso se refiere. No es un miedo morboso, como muchos pueden interpretar. Entonces, miren, así, con estos dos versículos nomás podíamos llegar a la conclusión que hay muchos grandes profesionales, intelectuales, sabios, maestros en el mundo, pero que no son inteligentes ni sabios, a pesar de sus muchos conocimientos científicos, humanos, ¿no? ¿Por qué no son inteligentes ni sabios? Porque no conocen a Dios. Pero aquel que sí conoce a Dios, que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y le aceptó como su Señor único y Salvador, entonces, y además es un hombre estudioso, es un hombre intelectual, preparado, ese sí es verdadero inteligente. ¿No ve? Podemos concluir. Entonces, no se trata de llenarnos de conocimientos. Hay muchos que todo el tiempo, ¿no?, quieren estudiar y que ya una maestría, otra maestría y otra más, y luego un doctorado y otro doctorado. Y después no van a tener tiempo ni siquiera para formar un hogar, tener hijos, que es algo tan bello, ni tiempo de disfrutar mejor la vida, ¿no? No se trata solo de llenarse de más conocimientos, sino de conocer a Dios, ¿ya? Y de tenerle temor a Él. Ahora bien, en el mundo secular, diríamos, ¿no?, en lo natural, hay algún concepto también de inteligencia, ¿no? Yo estaba buscando, y miren, es tan simplista, y esto lo dicen grandes estudiosos, científicos, intelectuales de las mejores universidades del mundo. Dice que para ser inteligente, según ellos, hay que practicar mucho el hábito de lectura, hay que investigar bastante, especialmente vía internet, dice, y también con los libros. Y hay que buscar una persona que te ayude a aprender, ¿ya? Y realizar una serie de otras actividades, incluso hacer, dicen, muchos crucigramas y también jugar estos jueguitos de mesa. ¿Se dan cuenta a lo que llegaron los grandes, entre comillas, sabios intelectuales del mundo? Porque esto lo han hecho los de las mejores universidades que están en Estados Unidos. Si se acuerdan, el anterior viernes también yo les señalaba de que esos grandes científicos, después de una serie de estudios, determinaron que para hallar la verdadera felicidad había que meditar, había que tener energía positiva y hacer mucho deporte y practicar la resiliencia y tener mucha frecuencia de reír. Qué simplista, ¿no? Algo tan sumamente elemental, simple, no puede ser suficiente para hallar la felicidad. Y ya dijimos el otro día que la felicidad no está en la cantidad de bienes materiales o riquezas que uno tenga, o en los viajes que pueda hacer, o en placeres, o en fiestas, o bienes materiales, colección de vehículos o de mansiones. Ahí no está la inteligencia, ni tener varias empresas, ni fama, ya sea artista, deportista, lo que sea, ¿no? Porque ellos mismos se sienten luego vacíos. Hay un vacío en cada corazón humano que solo Jesús lo puede llenar, con su presencia, con su amor. Entonces, y la Biblia
les indiqué ese día qué señala para ser verdaderamente felices, ¿no? Algo similar ahora, que tenía que ver con conocer a Dios, entregarle el corazón. Y miren ahora, sobre la inteligencia, también estos grandes intelectuales dicen que solo así se va a obtener la inteligencia. Ven algo superficial y solamente lo natural. O sea que es investigar, leer muchos libros, entrar siempre al internet y qué sé yo, buscar personas más sabias que tú que te enseñen y hacer crucigramas. ¿Y dónde está lo interno? ¿Dónde entra aquí la parte espiritual? No tocan ellos, ¿no? Ahora, algo que se asocia a lo que es la inteligencia es el coeficiente intelectual, ¿no? Eso tiene una comprobación científica, obviamente. Por lo general, la mayoría de los seres humanos están o estamos, ¿no? Digamos, en un nivel medio, ¿no? Porque la media dice más o menos es 100, va de 90 a 110, o sea, un promedio de 100 que tiene la mayoría de los habitantes, de coeficiente intelectual, o sea, el nivel de inteligencia, quiere decir. Si está por debajo de 90, entonces tiene un bajo nivel de inteligencia. Si está por debajo de 70, es deficiente, ya incluso quizá tiene problemas de aprendizaje, tal vez sufrió una caída, se lastimó la cabeza o nació con problemas en el cerebro, ¿no? Entonces no pueden captar, asimilar rápido. Y al otro extremo, una inteligencia brillante, los que están con más de 110 del IQ, que se llama, ¿no? En inglés su sigla es coeficiente intelectual. Y hay una inteligencia superior, los que tienen más de 130. Y saben, investigando un poco, solo el 2%, dice, el 2% de la población mundial está aquí, en este grupo, ¿no? Seres brillantes, o sea, con una inteligencia muy superior, que tienen más de 130. Entre ellos, los grandes sabios científicos que ha habido, como Louis Pasteur, que además era un buen cristiano, él siempre leía la Biblia y era científico, porque la mayoría de científicos han sido ateos, lamentablemente, y hasta ahora todavía lo son. Y ahí entra Albert Einstein, que tenía 160, miren, un nivel superior de coeficiente intelectual, y otros sabios. Aunque no fue Einstein, sino un hombre estadounidense, dice que tuvo 230 de IQ, pero no supo desarrollar él toda esa inteligencia que Dios mismo es el que da. No era conocido, vivió en el anonimato, siendo un ser muy superior, niño prodigio, ¿no? Esos que de pequeñitos ya aprenden rápido matemáticas, física y varios idiomas, y a los 12, 13 años ya terminan la universidad. Hay de esos niños prodigios, ¿no? Hasta hoy en día. Y este muchacho dice que tenía 230 de Estados Unidos, hasta su nombre un poco raro, ¿no? De poder memorizar. Era hijo de judíos y murió, dice, a los 42 años, algo así, por un derrame cerebral. Podíamos sacar la conclusión, no hay que ser tan inteligente. Bueno, es otra cosa, ¿no? En cambio, ha habido científicos que sí han producido mucho, ¿no? Para la humanidad. Han hecho grandes inventos, descubrimientos que nos ayudan a los seres humanos. Pero fíjense, es interesante ver en la Biblia el caso de un hombre que tenía un coeficiente intelectual mucho más elevado. Podemos ver, era Daniel.
Daniel. En el capítulo 1, el primer capítulo, el versículo 20, dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey, está hablando del rey Nabucodonosor de ese entonces, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, consultó a David, quiero decir a Daniel y sus 3 amigos, que también eran sabios, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Por simple operación matemática, ¿no? 10 veces superior, dice. No dice 10%, ¿no? Porque si era un 10% superior, apenas llegaba a 110 IQ. Pero si dice 10 veces más, podemos decir que tenía 1000, casi 1000 de IQ. Nadie ha tenido en la humanidad. Como les dije, el que máximo llegó es a 230. Pero este Daniel llegó casi a 1000. O sea, súper inteligente. Lo dice la Biblia. Quizás es sorpresa, ¿no? Para muchos de los que están viendo, escuchando, aún siendo cristianos, que no pusieron mucha atención en este versículo. Dice, era 10 veces más inteligente que los magos y astrólogos, que eran los sabios del reino de Nabucodonosor, los más grandes sabios, sus asesores, y que no podían resolverle muchos problemas, especialmente sueños, ¿no? Este David fácilmente le resolvió una serie de sueños que tuvo ese rey, y por eso después le nombró en un cargo alto. También relata la historia de José, que fue uno de los hijos de Jacob, ¿no? El que después se llamó Israel, que es el mismo Jacob. Este es su hijo José, que quiere decir Dios añade. También dice que era un hombre súper inteligente, muy inteligente. Por eso que a pesar que era judío y que luego en Egipto lo meten preso, estaba en la cárcel, pero igual él le pudo interpretar sueños al gobernador, al rey de ese entonces, y fue nombrado en un cargo altísimo. Solo después del emperador venía José, siendo de otra nación, por su gran inteligencia. Muy bien. Quizá algunos dicen, hay seres más inteligentes que nosotros, están por allá en otros planetas. Mentira, no es así. La Biblia dice, a nosotros, a los seres humanos, Dios nos ha hecho los seres más inteligentes del universo. Si hubiera vida, aunque eso esté en duda, hasta ahora no hay verdadera evidencia. Si hubiera vida, pero en algún planeta por ahí, son seres inferiores a nosotros. Como los animales son inferiores, ¿no ve? A los seres humanos. Solo nosotros estamos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea que nos parecemos a Él, aún en inteligencia y en hermosura y en muchas cualidades. Solo al ser humano Dios le ha dado todos esos beneficios. Dice un salmo que nos ha hecho un poco menos que a los ángeles, aunque en el futuro, estando ya en la nueva vida, ya en el cielo, ahí vamos a ser superiores a los mismos ángeles. Todo esto no entienden, evidentemente no van a entender los grandes científicos ateos, ¿no? Porque ellos rechazan todo lo que es de Dios, no quieren hacer caso a lo que está en la Biblia y no entienden, como la misma Biblia dice, ¿no? Esto está en 1 Corintios 2:14, podemos leer. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice el hombre natural, ¿no? El que no conoce a Dios, puede ser ateo o aún quizá puede creer por tradición, por costumbre,
por tradición de sus padres, que le han transmitido alguna religión, aunque crea en Dios, pero igual es hombre natural mientras no tiene un encuentro personal con Jesús. Ese hombre natural, dice, no entiende las cosas espirituales y para él son locura. Muchos nos dicen, cuando hablamos esto, dicen, no, vos estás mal, estás loco, ¿qué te ha pasado? Te han lavado el cerebro y demás cosas, ¿no? No pueden entender ellos, porque no son seres espirituales, son naturales nomás. Dice, porque eso dice, se debe discernir espiritualmente, no se puede discernir intelectualmente, no se puede con la mente humana, sino a través del Espíritu de Dios. Y luego dice, en cambio, el que es hombre espiritual, ese sí, ese puede entender las cosas espirituales, ¿no? Lo que estábamos hablando. Quizá un versículo más por ahí tenía anotado. En 2 Corintios veremos, el siguiente libro es 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice el mismo Pablo que escribió primera y segunda carta a los Corintios? 5:17. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la condición es estar en Cristo, conocerlo a Él, y todo lo viejo queda en el pasado y es hecho nuevo. En este caso, si tienes un encuentro personal con el Señor Jesús, entonces vas a ser mucho más inteligente de lo que eres, ¿no? Y vas a poder entender todos los asuntos espirituales, porque ese momento ya tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia eso, y podemos entender tantos asuntos que el hombre natural no va a poder entender. Entonces, el primer paso es conocer a Dios a través de Jesucristo, ¿no? Aceptándolo como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y luego afirmarnos en su camino y congregarnos en alguna iglesia, hacer discipulado, vamos a ir creciendo espiritualmente, ¿no? Por eso es importante el discipulado. No estoy hablando, una vez más les digo, no estoy hablando de religión, amigo, hermano, que me escuches, no estoy hablando de religión, sino de relación. Ninguna religión salva, ninguna religión te lleva a Dios Padre, ni la religión evangélica, ni la religión mormona, ni la católica, ni la musulmana, ninguna religión. Estamos hablando de relación, que es diferente, relación personal entre uno y Jesús, porque Él es el único que murió en la cruz por toda la humanidad y nos ofrece salvación gratuitamente, por gracia. No depende de nuestras obras, ¿no? Porque nadie merecía recibir la salvación y la vida eterna, pero Jesús ha hecho ya la obra, muriendo en la cruz y luego resucitando gloriosamente. Entonces, si confiamos en Él, somos, dice, nuevas criaturas, nuevas personas. Amén. Bueno, para terminar, alguna vez comenté que hubo un encuentro mundial de científicos en un país hace unos años, donde estaban los más eruditos, prominentes científicos de cada país. Y esto lo contó un boliviano que ha ido a ese encuentro, ¿no? En Europa creo era, y este hombre era cristiano, miren, intelectual, científico, investigador y lo más importante, cristiano, creyente, que ya conocía a Dios, tuvo un encuentro con Jesús. Entonces a él lo invitaron y al volver él comentó que uno de los grandes científicos, premio Nobel, de esos tremendos, ¿no?, sabios, después de dar una brillante conferencia, había dicho, bueno, ahora yo quisiera saber
después de esta conferencia, ¿quiénes en esta sala todavía no creen en Dios? Miren la pregunta, ¿no? O sea que él también ya creía en Dios y era cristiano. Porque generalmente un encuentro de estos grandes científicos, la gran mayoría son ateos. Pero para que vean que entre ellos también había cristianos, hombres y mujeres que leen la Biblia, que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, lo han aceptado como su único Señor y único Salvador. Entonces, por eso, qué interesante lo que dijo el hombre el científico, ¿no? Muy bien, espero de que haya quedado claro este asunto. Por tu parte es bueno que leas un poco más la Biblia, que puedas investigar, preguntar a otros que tienen quizá más años caminando con el Señor Jesús y para absolver cualquier otra duda. Para terminar, permíteme hacer una oración de despedida. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque has permitido que una vez más podamos transmitir, Señor, en directo este mensaje. Yo te pido que hayas tocado muchos corazones, Señor, de aquellos que les cuesta creer en ti y en tu palabra, la Santa Biblia, y que ellos también se humillen ante tu grandeza, ante tu soberanía. Y aún, Señor, aquellos que son cristianos y creen en ti, que también esto sirva para profundizar su compromiso y su relación contigo. Bendice, Señor, a todos los que siempre se conectan para aprender más. Todos juntos aprendemos, Señor, en cada estudio que hacemos. Gracias, Padre bueno, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos das la verdadera inteligencia, tú nos das la verdadera sabiduría, la verdadera felicidad, la verdadera paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.